Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos el inmenso placer de entrevistar a Marina de la Torre. Marina, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Marina ha escrito el libro que se muestra en pantalla, Autodestrucción Woke, auge y declive de los cultos posmodernos. Bueno, Marina es una habitual del canal, pero por si alguien extraño no te conociese, voy a presentarte tal y como se te presenta en el libro, donde se dice: Marina de la Torre, conocida como Ánima en las redes sociales, es una creadora digital española, tuitera, youtuber, streamer y articulista. Su contenido gira en torno a la política, la actualidad, la espiritualidad o el análisis sociocultural, con un enfoque crítico sobre temas como el feminismo y las libertades individuales. Ahí es nada. El título del libro, ya te lo he comentado también a ti, invita, bajo mi punto de vista, a estructurar la entrevista en 3 bloques. Lo repito: autodestrucción woke, auge y declive de los cultos posmodernos. Entonces, quería abordar en primer lugar un bloque más bien conceptual para ver qué es lo woke, qué es el wokeismo, porque bueno, hay gente que ya estará muy familiarizada con estos términos, pero a otros, aunque es raro, a estas alturas les puede sonar incluso un poco raro todavía. Entonces, empezaríamos por ahí y luego hablaremos tanto del auge como del declive de lo woke, que ya parece que se empieza a vislumbrar. Sí. Entonces, si te parece, comenzamos con este primer bloque, que es lo woke, donde te pregunto precisamente eso. ¿Qué es lo woke? Alguien que no ha escuchado este término nunca, ¿cómo se lo explicaría si tuvieses que hacerlo? Vale, pues es algo de lo que se ha hablado muchísimo, como dices, y ya es raro el que no haya escuchado de qué va esto, pero casi siempre lo hacemos desde un enfoque muy político. Entonces yo lo que trato es de ir al trasfondo, porque lo woke es un hijo del posmodernismo, pero es hijo de nuestra época. Entonces, el posmodernismo, la escuela de Frankfurt, la crisis del marxismo clásico, todo eso ha ido llevando a una estructura que parece ser siempre la misma, pero como que se va renovando. Entonces, la estructura siempre es una búsqueda de ir contra el orden establecido, ¿no? La jerarquía es mala, el poder es malo. Entonces, tenemos que abolirlo. Ya sea sistema de clases, ya sea eso, ricos contra pobres, o ahora, como ya se ha visto que el marxismo no funcionaba, pues ahora será personas que están marginadas por el sistema o se sienten marginadas por el sistema, que no pertenecen al sistema, contra personas que están adaptadas a un sistema que es opresivo, que es heteropatriarcal, que es capitalista y que es blanco. Entonces, ese sistema tiene que ser abolido porque genera sufrimiento y genera que haya personas que se sienten que no son iguales que las demás, que no pertenecen a este sistema. Entonces, a todo el que se le hace tener esa sensación es el que se convierte en el woke o en el guerrero, el nuevo guerrero, ¿no? Que va contra el sistema y que curiosamente es el propio sistema el que marca la tendencia. O sea, realmente sería como si el antisistema hubiese sido totalmente integrado dentro del sistema para que el funcionamiento del sistema sea más perfecto, porque ya no tiene un opuesto real, sino que él mismo está dirigiendo el descontento hacia donde le interesa. El término woke, o sea, si nos vamos a la traducción, por así decirlo, evoca un despertar. Entonces, digamos, el woke invita a un despertar para darse cuenta de todo lo que estás diciendo tú ahora. Exacto, el woke sería el que por fin se ha dado cuenta de la verdad, ¿no? Es como antes la verdad pues te la podía dar la religión, se buscaba a través de la filosofía. Ahora la verdad es que te has dado cuenta de que esta estructura es el nuevo demonio, ¿no? Es el mal. Entonces, como tú te has dado cuenta de que este sistema es el mal, es el sistema que ha originado el hombre blanco, occidental, heteropatriarcal, etc., pues tú has despertado a una verdad mayor, que es que tienes que destruir este sistema o tú eres el que está iluminado ante la falsedad del mundo, ¿no? Entonces, el woke es el despierto, el nuevo despierto, como el nuevo iluminado. Si te he entendido bien, sostienes que el wokeismo se inscribe dentro de una tradición que no nació ayer, es decir, es heredero, por así decirlo, de un movimiento que ya viene desde hace, pues no sé si siglos, que incluso podríamos a lo mejor retrotraerlo al protestantismo, no lo sé, eso ya es igual incluso ir demasiado lejos, pero bueno, se inscribe dentro de una genealogía, comparte una serie de rasgos comunes, una serie de denominadores comunes con movimientos o con tradiciones previas. Más allá de esos denominadores comunes o de esos rasgos comunes, ¿hay rasgos definitorios
propios de lo woke, que sí que lo diferencian respecto de esas tradiciones anteriores? Sí, yo diría que es eso, es como si al final la mente, digamos, religiosa, porque nosotros necesitamos creer en algo, es algo inevitable, al haber sido relegada totalmente a círculos como que no, como gente rara, ¿no? Gente que todavía no es intelectual, gente que es tonta o que no está ilustrada, pues la mente ha necesitado llenar esos huecos con algo. Entonces han generado como una especie de secta moderna, que es este wokeismo sin Dios, ¿no? Entonces yo creo que la característica más definitoria es que es una religión sin redención, ¿no? Porque cuando además alguien pide perdón por hacer algo que está en contra del dogma woke, esa persona no es perdonada. En la iglesia por lo menos tienes la confesión, tienes el perdón, pero aquí no. Entonces es una secta, es una religión sin Dios, sin trascendencia, sin perdón, sin transformación real. O sea, en lugar de haber una transformación hay una deconstrucción. Tú lo que tienes que hacer siempre es dejar de ser lo que eres, porque todo lo que eres está mediado por la razón y el poder del sistema. Entonces es todo el rato una especie de castración constante, ¿no? Es un ritual de demolición constante de todo lo que es tu personalidad, de todo lo que te da una identidad. Entonces se generan estas nuevas identidades, que son las identidades ya salvadas o purificadas, a las que nunca llegas del todo, porque nunca eres lo suficientemente puro para llegar a ser esa persona deconstruida. Y esa es un poco la diferencia con, digamos, las ideologías de siempre o las religiones de siempre. Que aquí el dogma se ha vuelto tan rígido que ya no hay ninguna manera de llevar a una redención, a un perdón o a una trascendencia de algo. Siempre vas a ser un culpable eterno. ¿Dirías que uno de los rasgos definitorios del wokeismo y de lo woke es el victimismo? Sí, porque aquí el nuevo mártir, digamos, es la víctima del sistema. Entonces, todo el que no pertenece al sistema, como te había comentado, el que ha quedado un poco relegado o se siente que no es parte del sistema, por ejemplo, el caso de los colectivos oprimidos, ¿no? Esos son siempre esas víctimas, esos santos, ¿no? Esos mártires. Las mujeres, por ejemplo, somos uno de ellos. Nosotros se nos dice que no tenemos humanidad, ¿no? Porque somos seres luminosos, somos seres inocentes, ¿no? Hay que creernos, somos irresponsables, porque al final todo esto lo que está generando es una sensación en la mujer de inseguridad mayor aún que la que generaba el machismo. Porque el machismo te decía, tú no puedes hacer esto porque no eres capaz. El wokeismo o el feminismo lo que te dice es, tú no puedes hacer esto porque no tienes capacidad de obrar. No eres responsable, no eres culpable, no tienes capacidad. Todo lo que hagas va a estar mediado por algo que te ha alineado a ese sistema y que tú no tienes ningún tipo de voluntad propia, ¿no? Entonces es curioso porque todas esas víctimas realmente lo que se está haciendo con ellas es destruirlas moralmente. O sea, las estás convirtiendo en personas sin capacidad. Tú dices que son eternas víctimas, pero al mismo tiempo no tienen poder. Entonces, si no tienen poder, no pueden hacer nada ni contra el sistema, además, porque es siempre una revolución que nunca acaba, y además son perfectamente manipulables, porque lo que haces es decirles que ellas no tienen agencia propia. Entonces tú vas a decirles cómo tienen que ser buenas víctimas eternas, buenas víctimas, y así es como ganarán esa salvación que nunca llega, ¿no? Y dentro de este paradigma victimista también hay escalas, o sea, uno puede ser víctima doble, triple, cuádruple, y aquí engarzamos con el tema de la interseccionalidad, que tú has pues, analizado y comentado muy bien, lo has definido como unas olimpiadas del victimismo. Entonces me gustaría que, para quien no haya escuchado también esto de nuevo, la interseccionalidad, a qué nos referimos y por qué derivan unas olimpiadas del victimismo todo esto. Sí, las olimpiadas de la opresión, ¿no? Sí. Donde el podio no se puede compartir, se supone que todos los colectivos oprimidos están juntos, están unidos, pero luego ves que entre el LGTBIQ, que cada vez ponen más letras, se empiezan a pelear, ¿no? Porque una dice, no, pero es que yo no estoy a favor de estos, yo tampoco, pero es que tú no sabes lo que yo he sufrido por ser mujer trans, he sufrido más que tú que solo eres mujer, porque yo tengo 2 opresiones y tú tienes una. Y luego hay una mujer, pues yo soy trans y soy racializada, pues entonces tengo triple opresión, ¿no? Y al final terminan todos divididos porque al final siempre tiene que haber una identidad pura,
perfecta, maravillosa, que es la que tiene la razón suprema, ¿no? La que tiene la verdad suprema y a la que todos los demás tienen que agacharse. Yo recuerdo cuando Iranzu Varela decía que es que yo no puedo decirle nada a una mujer racializada, ¿no? Yo me tengo que cerrar la boca y me callo, ¿no? Da igual lo que me diga, ¿por qué? Porque ella es la víctima suprema, sería como eso, como el avatar, ¿no? Como el avatar de la religión. Entonces es una cosa pues, bastante curiosa, ¿no? Que la verdad sea quien más sienta el dolor de esa opresión terrible a la que está sometido por ser mujer o negra o gay o lo que sea. A mí esto sobre todo me parece especialmente llamativo cuando uno mira hacia atrás en la historia, porque históricamente, por lo menos en Occidente, a quien se ha venerado es al fuerte. Y los cantares y las estatuas y todo se ha dedicado al fuerte, al valiente, a la persona que tiene coraje, y a la víctima era totalmente un apestado. Hay, por ejemplo, que me hizo mucha gracia leerlo por el contraste que supone con la actualidad. Estaba leyendo pues un pasaje de un juicio de la antigua Grecia y el agraviado decía que sí, que a él le habían atacado, pero que si no lo había dicho antes es porque le daba vergüenza, por dos razones. Punto número uno, si alguien me ha atacado es porque es más fuerte que yo, con lo cual yo soy débil. Y punto número dos, si habiendo recibido ese ataque, en vez de responder yo, acudo a un tercero, es porque yo no puedo responder, con lo cual soy débil por partida doble, y no quería exponerme de ese modo ante la comunidad, y precisamente por eso, habiendo sufrido, no recuerdo qué era, pero una cosa absolutamente bárbara, decidió no denunciarlo. Y claro, hoy en día las tornas se han cambiado por completo. O sea, es la víctima la que pues, recibe todo ese estatus, esa atención, esa gloria, y el fuerte es absolutamente demonizado. Entonces, claro, tú que has estudiado esto con tanto detenimiento, me gustaría preguntarte a qué se ha debido este cambio de paradigma tan absoluto, porque ese es absoluto. Sí, pues fíjate, sí, como empezábamos diciendo, el marxismo ya empieza a decir, estoy contra el fuerte, ¿no? Porque el fuerte al final es el sistema, es la estructura, es el que ha llegado arriba. Entonces, en lugar de pensar qué partes del poder pueden ser modificadas o deben de ser cambiadas o mejoradas, pero no destruidas, lo que han dicho ha sido, vamos a demoler el poder porque queremos ir contra el más fuerte porque yo no lo soy. Al final es siempre eso. Entonces, cambia de la casta, el pobre, el rico, tal, a las personas marginadas del sistema. Entonces, es una forma de girar de esa filosofía que ya sabías que no podía funcionar porque el capitalismo al final demostró que con sus fallos era más sostenible en el tiempo. Lo que han dicho es, bueno, pues si no podemos luchar contra esto, pues vamos a luchar contra el hombre fuerte, porque si te das cuenta, toda esa noción de valores, de fuerza, de poder, es muy masculina, que es por lo que luego el hombre está en la cúspide del sistema, ¿no? Porque es el que suele ser el que busca el dominio, el poder. Es que son cosas que además la gente dice que esto es todo por culpa de un sistema y de una filosofía y una estructura moral y tal. Y dices, no, vamos a ver, esto viene de muchísimo más lejos. O sea, hay una diferencia de sexo porque la naturaleza lo que busca es evolucionar, la pareja tiene que procrear, o sea, todo es para algo, no es simplemente porque sí, porque es opresivo, ¿no? Entonces, en lugar de entender por qué el hombre se ha desarrollado más en estas cosas y las mujeres, por lo general, en otras, yo siempre hablo por lo general porque hay excepciones en todas partes, lo que se ha hecho ha sido, bueno, si el hombre tiene el poder y el hombre tiene este moral de ser fuerte, pues lo que vamos a hacer es demonizar todo eso que deja a el otro, el que no es fuerte, el que es más débil, el que no tiene el poder, lo deja siempre abajo. Entonces, ¿cómo vamos a ganar a este hombre blanco poderoso en su propio terreno? Pues a través del victimismo, de la pena, a través del punto débil del hombre. El punto débil del hombre no es que diga, ay, qué mal me siento. El punto débil del hombre es mujeres y niños primero. O sea, el hombre al final está educado para apiadarse de la mujer, del niño, del anciano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger eso, lo vamos a volver una ideología completa y al hombre que está ahí fuerte y no podemos ganarle en sus mismos términos de poder, lo que vamos a hacer es ganarle a través del victimismo y de la pena, porque ahí él no va a saber cómo reaccionar, no va a saber cómo luchar contra eso. Sí, perdón. Sí, y ese es un punto interesante porque ahí
el hombre también tiene que darse cuenta de cómo se le está chantajeando. Yo muchas veces hablo de el maltratador victimista, ¿no? Y así siempre lo vemos todo en blanco y negro. Entonces, no, a ver, hay maltratadores que son victimistas y son los peores maltratos, porque de un maltratador que te está pegando tú sabes salir porque lo es. Pero de un maltratador victimista que está jugando con tu mente todo el tiempo para hacerte sentir culpable, ahí es más complicado. Entonces lo que está viendo es una especie de maltrato victimista contra todo aquello que es el fundamento de nuestra sociedad, que nos da identidad, que nos da sentido, que nos da orden. Claro, esto es muy interesante. Has abierto varias cosas muy interesantes, entonces voy a tratar de ordenar un poco las preguntas. Una muy interesante es que has repetido en varias ocasiones cómo vamos a ganar a quien ahora mismo ocupa esa cúspide del poder, por así decirlo, lo que revela que todo este movimiento es bastante impostado. Es decir, el wokeismo de algún modo se basa en la crítica de que haya una división entre opresores y oprimidos, pero no busca eliminar esa lógica, sino subvertir los roles. Es decir, que quien era opresor pasa a ser oprimido y yo que era oprimido pasa a ser opresor. No sé si es correcto esto, ¿no? Es correcto, pero ellos se autoengañan. O sea, ellos lo que dicen es que buscan esa utopía perfecta en la que nadie está oprimido por nadie. Pero como eso es imposible, o sea, eso es antirreal, antinatural, lo que terminan haciendo es convirtiéndose en los opresores más tiránicos, en las personas, pues eso, en la religión sin perdón. Tú ya eres culpable por ser un hombre blanco, capitalista, tal. O sea, da igual lo que hagas, da igual todo lo que te deconstruyas, siempre vas a ser culpable. Entonces, si eres el malo de la película, está bien oprimirte. ¿Entiendes? Claro. Ya, es que yo sí que detecto, que no sé si has dicho lo contrario o si yo no he interpretado bien, que sí que hay una intención deliberada de... No sé si un autoengaño, sino una intención deliberada en, digamos, una especie de revanchismo histórico. Es decir, como tú ya bastante has tenido a lo largo de la historia y bastante bien te ha ido, ahora te voy a fastidiar deliberadamente. Que evidentemente recordarás, creo que ya no sucede, antes de los partidos de fútbol, que hubo una época en la que se tenían que arrodillar y eran cosas muy extrañas. Sí. Es decir, no es simplemente una cuestión, tal y como lo veo yo, de... Digamos, ha habido gente que ha tenido una posición privilegiada, ha habido gente que ha tenido una posición, pues, que no tenía esos privilegios, que es que en muchas ocasiones era cierto, o sea, yo no lo estoy negando. Claro. En vez de mantener a esa persona que tenía ese privilegio y los que están debajo también situarles para que todos seamos privilegiados, creo que sí que hay, digamos, esa mala leche, por así decirlo, revanchista histórica, que no considera suficiente que quienes estaban abajo pasen a estar arriba, sino que también quiere que quien estaba arriba pase a estar abajo por lo menos una buena temporada. Sí, al final es ese envenenamiento, ¿no? de cuando te han hecho todo el rato sentir que si no perteneces es por culpa de esa otra gente, en lugar de decir, oye, mira, hay una parte del sistema con la que no has tenido suerte, por ejemplo, he nacido en una ciudad mala, he nacido en un barrio pobre, o mis padres, me ha pasado algo con mis padres, no me han cuidado, no me han educado. Voy a intentar coger esto y a partir de ahí voy a intentar ser fuerte, voy a intentar mejorar. En lugar de tener esa responsabilidad, imagínate que te están diciendo todos los días por la televisión, los influencers, la cultura, las películas, te están diciendo, no, es que hay unos muy malos que tienen la culpa de que tú estés así. Porque si ellos tienen dinero es que se lo han quitado a otra persona, ¿sabes? No es como si el dinero saliese de los árboles y el poder saliese de los árboles y ellos lo han cogido y a ti te lo han arrebatado. No lo ven como algo que se va construyendo con esfuerzo, con trabajo, no lo ven como que te lo han arrebatado y ya está. Entonces empiezan a hacer sentir a esas personas esa sensación de ellos son los culpables, ¿no? Ellos son los malos, tú eres un ser de luz, ¿no? Tú eres la víctima perfecta. ¿Qué pasa cuando piensas así? Que te envenenas tú solo, porque nunca vas a sentirte eso, capaz de salir de ahí. Entonces te vas a regodear en eso y va a llegar un momento en el que vas a odiar más. A mí me hace mucha gracia porque hablan del discurso de odio, como que de la ultraderecha, y no se dan cuenta de que constantemente todo el discurso de ellos está fundamentado en el odio, en la envidia, en la rabia. No hay ningún punto en el que digas, oye, obsérvate a ti mismo, busca tus partes oscuras, ¿dónde pueden mejorar? No hay algo que tú puedas mejorar, no hay algo que tú puedas hacer con lo que te ha tocado. Todo va a seguir saliendo mal porque esas personas siguen ahí. Entonces, claro, al final la rabia, la inquina va creciendo. Has tocado un botón clave que es el de la envidia.
Gonzalo Fernández de la Mora tiene un libro buenísimo que se llama La envidia igualitaria. Es de lo mejor que he leído en cuanto a ensayo, probablemente en mi vida. O sea que lo recomiendo a todo el mundo. Y hace una distinción muy fina y muy correcta entre la emulación y la envidia. La emulación, digamos, que se da cuando uno reconoce a una persona superior y su reacción frente a ese reconocimiento es tratar de mejorar para yo colocarme en la posición en la que está él. Es decir, yo puedo ver a Messi jugar al fútbol y sentirme muy inspirado para entrenar todos los días con la intención de algún día llegar a su posición. Y luego está la envidia, que es lo contrario. Es decir, veo a alguien que está en una posición y mi satisfacción no viene de mi esfuerzo que me llegue a posicionar donde está él, sino de fastidiarla para que esté donde estoy yo. Es decir, en este caso, en vez de ver a Messi y querer entrenar yo para jugar como juega él, partirle las piernas a Messi. Y entonces los dos vamos a jugar igual de mal. Entonces sí que detecto en esa, digamos, lógica de revanchismo histórico, no una emulación, no un... me gustaría saber cómo has llegado a tener esta determinada posición para que todos estemos así, sino esa inquina a partir de la cual solamente eso tiene una satisfacción como consecuencia del mal ajeno. Y además González Fernández de la Mora dice una cosa interesantísima, que es que dice, y precisamente por eso quizás este movimiento es tan tóxico y tan nocivo, dice que la envidia es el peor de los pecados porque no tiene nada positivo. O sea, si uno analiza otros pecados, normalmente detecta un bien pasado de rosca. Sí. Pues la lujuria, la gula, la soberbia, en su justa medida... Incluso, pues, yo qué sé, la soberbia, pues tener un punto de amor propio no está mal, la gula en su justa medida no está mal, etcétera, etcétera. Y sin embargo la envidia no es puramente negativa. Que no sé si lo trasladarías tú un poco a esto. Sí, es la envidia. Además, yo pienso que la actitud que puedes tener ante alguien que está por encima de ti siempre puede ser o la admiración, como dices, el querer emularlo, querer llegar a ello o querer... que esa persona te enseñe algo, ese querer estar cerca de esa persona porque sientes que vas a crecer con esa persona, ¿no? Y luego está la envidia, que es me siento inseguro, me siento incapaz, esa persona me está reflejando todo lo que yo no soy capaz de ser, ¿no? Y entonces lo que quiero es que esa persona desaparezca, quiero destruirla. O sea, no es que yo quiera llegar a ser eso, sino quiero destruirla porque yo me he convencido de que yo no puedo llegar a ser eso. Entonces, ¿qué pasa con el tema woke? Que el tema woke rompe tanto la autoestima. O sea, yo lo que creo es que para que tú puedas admirar a alguien, porque además yo pienso que la admiración es la forma más alta de amor. Cuando tú admiras a alguien y quieres estar cerca de esa persona porque ves algo positivo en esa persona que tú también puedes hacer parte de ti. Y la envidia es todo lo contrario, es ese odio, es esa rabia, es necesito que esa persona desaparezca porque me está enseñando algo de mí que yo no quiero ver, ¿no? Entonces, cuando tú educas a la gente o tú estás dando un mensaje cultural constantemente de estás roto por dentro, eres malo, estás solo con ser hombre ya vas a ser un presunto violador, las mujeres sois incapaces, estáis todas manipuladas, no tenéis agencia, siempre habéis sido pobres diablos a las que pegaban, a las que violaban, no sois nada más que eso. Todo lo que habéis hecho, pues la maternidad, el cuidado, el trabajo, incluso muchas veces han negado de la mujer que quiere ser enfermera, la mujer que quiere ser voluntaria. Hay más voluntarias mujeres en ONGs que hombres. Casi siempre la mujer busca darle un sentido a lo que hace y el hombre busca conseguir recursos. Entonces, todo eso está mal. Todo lo que habéis hecho está mal, estáis rotos y encima, además, toda aspiración de querer llegar a ser algo va a ser llegar a ser algo que va a ser el opresor, el malo, porque si llegas arriba te conviertes en el malo. ¿Qué haces con eso? Generar envidia y rabia. Generar que tú creas que tú nunca vas a poder llegar a ser nada porque además ni siquiera es deseable que lo seas. Lo que tienes que hacer es dejar de ser. Entonces, esta ideología es el mayor creador de personas enfermas, trastornadas, envidiosas, tristes, inseguras, incapaces de amar, porque además ellos llevan este rollo amoroso hippie, pero solamente te aman o te quieren mientras les digas a todo que sí. O sea, son incapaces de soportar la frustración de una relación real. Solamente se quieren porque tienen un interés común. Ya está. No quieren llegar a nada, no se admiran. No. Lo único que quieren es que seas ese maniquí perfecto donde yo puedo meter toda mi basura y tú nunca vas a decirme que no.
Porque si no, ay, me estás ofendiendo, me estás oprimiendo, me estás haciendo sufrir. Entonces vas fuera, ya no eres lo suficientemente puro. Esto pasa mucho en estos colectivos, ¿no? Que como digas algo, el otro día había un chico gay que decía, estoy harta ya del colectivo, si es que cualquier cosa que digas que vaya en contra de algo que piensan, ya te echan, ya eres fascista, ya eres malo. Entonces, pues ese es el amor. Ese amor tan bonito, tan diverso que tenéis es ese. Es interés. También Gonzalo Fernández de la Mora hacía un comentario adicional sobre la envidia que, escuchándote, creo que también sería extrapolable aquí. Te lo traslado para que me des tu punto de vista al respecto. Partiendo de lo anterior que hemos dicho, que es que la envidia es el pecado negativo por antonomasia, porque no hay nada positivo, rescatable de él, no es una virtud pasada de rosca, sino algo puramente tóxico y nocivo, dice que precisamente por eso la envidia es el pecado inconfesable. Es decir, te puedas topar con personas que te reconozcan, bueno, pues algunos antes que otros, pero bueno, que caen en la gula, en la soberbia, en la lujuria, pero es difícil encontrar una persona que te reconozca abiertamente que es un envidioso. Sí. Yo no lo he encontrado en mi vida, sinceramente. Lo puedes detectar viéndolo tú desde fuera, pero confesar... Yo nunca he escuchado a nadie que haga esa confesión abiertamente. Yo tampoco. Entonces, esto es que un enfoque interesantísimo. Dice que esto sucede tanto a nivel individual como a nivel social, grupal, es decir, tanto a nivel micro como a nivel macro. Es decir, hay individuos que sienten envidia y no lo pueden confesar, y hay grupos de personas que sienten envidia y no lo pueden confesar, que aquí le da el entronque político. Dice, precisamente por eso hay movimientos políticos, en el fondo, movidos por la envidia, que como no pueden decirlo, le dan unos ropajes distintos. Y te hablan de la justicia social, y te hablan de la redistribución, porque no pueden decir, quiero quitarle a ese todo lo que tiene, porque es que en el fondo me jode que lo tenga. Exacto. Entonces, necesariamente le tengo que dar un barniz bondadoso a lo que en el fondo es envidia y ese resentimiento. ¿Sucede aquí lo mismo? Porque claro, todas estas cosas que suenan delirantes y que denotan pues, es un odio visceral hacia quien le pueda ir mínimamente bien en la vida, se recubren, vamos, con las palabras más bellas y bondadosas que uno pueda imaginar. No sé si ves esta misma lógica proyectada aquí también. Sí, a ver, yo creo que realmente los ideólogos o los que están utilizando este movimiento porque es perfecto para manipular masas. O sea, imagínate, las dejas sin identidad, sin lazos, totalmente inseguras, pensando todo lo estoy haciendo mal, estaré siendo lo suficientemente perfecta para aquel de la élite cultural o política que me está diciendo que ellos son los salvadores. Es que es muy fuerte. O sea, yo creo que nunca se ha vivido una especie de idolatrización así tan fuerte de la clase política. O sea, es que al final lo que han conseguido es que realmente nos creamos que ellos nos van a salvar y los malos somos nosotros los que contaminamos, somos nosotros los que hacemos chistes malos, somos nosotros los que somos racistas, somos tal, y ellos son los que vienen a educarnos y a decirnos, oye, no estáis siendo lo suficientemente puros. Entonces, creo que como la envidia es tan buena para manipular masas, la gente que está arriba y que está utilizando estas ideologías, que realmente eso sí que no se la creen demasiado, pues han dicho, vale, esto es perfecto para tener a un ganado de ovejas perfectamente obedientes. Yo creo que lo están haciendo a propósito, que saben lo que están haciendo y precisamente, o sea, que veas que están invirtiendo precisamente en estos colectivos, estos mensajes de industria, multimillonarios, políticos. Claro. Dices, vamos a ver, esta gente sabe que esta herramienta es poderosa, es tan poderosa como la culpa también. La culpa... La Iglesia utilizó mucho la culpa también para tener a la gente asustada, y ellos están utilizando la culpa, la envidia, o sea, lo mismo lo están utilizando ahora, pero mucho mejor porque con esta ideología hacen pensar a la gente que ellos son los buenos de la película. Y eso es la forma de blindarse más perfecta que han podido encontrar. Claro, nos estamos adentrando ya de forma natural y progresiva en el segundo bloque, que es el auge de lo woke y sus causas. Conectando con esto último que has dicho, claro, tu punto de vista, que me parece muy interesante, es que unas élites que no se creen esto demasiado, dan una salida legítima a personas que en el fondo están movidas por la envidia y el resentimiento, para esas personas que evidentemente se miran al espejo y no les gusta verse como envidiosos y resentidos, crean que en realidad el motor que les mueve es distinto y que sí que es más legítimo, y claro, te agarras a eso como a un clavo. ¿Es eso lo que quieres decir? Claro, porque te dan
Al final, una especie de salida, ¿no? Claro, te dan una especie de justificación a esa emoción que no eres capaz de quitarte de encima, ¿no? Es como si tuvieras una adicción, ¿no?, a la droga y no pudieses quitarte esa adicción a la droga y alguien te dijera, no, si drogarte es buenísimo, ¿no? O sea, ya toda tu idea de que era malo no es así, en realidad es maravilloso porque te abre la mente, y tú dices, mira, esto me interesa porque no quiero salir de ahí. Y el que llega y te dice, tienes un problema, voy a intentar ayudarte, ese es el malo. Es el malo porque no está entendiendo que yo estoy haciendo todo esto por el bien de la humanidad, del amor y de todo. Entonces, claro, es muy goloso, ¿no?, para utilizar, para mover a la gente, para aprovechar eso. Esto conecta con una pregunta que te quería hacer, que es cómo el fenómeno woke, que mirado con retrospectiva, bueno, y también de forma conforme van saliendo las cosas, no hacía falta mucha retrospectiva, es bastante delirante en muchos aspectos, cómo ha podido tener tanto éxito. Entonces, ¿dirías que sea una especie de simbiosis entre el interés del poder y, pues, por así decirlo, la conveniencia de la gente que forma parte de este movimiento de adherirse a él? Sí, al final las cosas no funcionan si no hay, digamos, un caldo de cultivo. No es algo que de repente lleguen arriba, tengan la gran idea y digan vamos a imponer esto. Yo creo que todo esto tiene una trayectoria y esa trayectoria, conforme se iba convirtiendo la envidia en una justificación y luego se veía que la justificación no funcionaba para evitar el sufrimiento, pues como te he dicho con el marxismo, Escuela de Frankfurt, etcétera, pues llega un punto que dices, bueno, ¿y ahora qué, no? Porque yo sigo teniendo esta envidia, entonces necesito algo. Y sin embargo sigo viendo que hay problemas en el sistema, que la gente sigue sufriendo. Entonces hay un intento constante siempre del ser humano de evitar el sufrimiento, ¿no? Y al final ese sufrimiento, lo que esa gente ha canalizado, ha dicho, bueno, pues si siempre va a haber alguien que está sufriendo, que va a poner en peligro el orden, pues lo que tenemos que hacer es que el propio orden sea ese que está sufriendo, ¿no? O sea, la víctima tiene que ser el que está arriba y toda esta gente tiene que ser, toda esta gente a la que voy a engañar, tiene que ser, sentirse que está bien que falle, que está bien que no mejore, que está bien que su envidia se mantenga. Entonces, todo esto no ha sido un plan perfectamente orquestado, sino que ha sido un proceso histórico en el que hemos ido perdiendo primero a Dios, luego la creencia de que la élite era la mala, que el dinero era el malo, y luego, bueno, pues entonces si eso no es lo malo, ¿qué será lo malo? Pues a lo mejor el problema primero fue Dios, luego fue el hombre blanco racional, la sociedad occidental, que es la que más ha estado medida por la razón. Entonces, pues la razón no nos está dando la felicidad, nos está haciendo sufrir. Así que ahora vamos a demoler la razón también. Primero demolemos a Dios y a la religión y ahora a la razón. Por eso que dices de que es todo tan delirante. Porque para ellos que algo sea delirante no es malo. Claro. Para ellos lo delirante es la razón y lo delirante es la religión, eso anteriormente, ¿no? Entonces, todo el que sea racional, el que intente entender una verdad común, por eso dicen, todo es relativo, eso es subjetivo, esa es tu opinión, ¿no? Pero nunca hay un intento de buscar una verdad porque en el momento en el que hay una verdad compartida, hay una presión. Entonces, todo tiene que ser un delirio absoluto porque la realidad la marca el sentimiento de la persona más ofendida y que más sufre, ¿no? Yo creo que esto también funciona en Occidente porque, bueno, pues no dejamos de tener un pozo del cristianismo, que al final, entendido de una forma muy superficial, pues la víctima era el bueno, ¿no? Era la persona a la que los demás le hicieron daño y todos nosotros tenemos que redimirnos de la culpa porque Jesús murió por nuestra culpa, ¿no? Entonces, ahora es como si ellos fueran esos pobres víctimas de los malos culpables que están en el poder, ¿no? Que nos han llevado hasta aquí y ahora hay que construir todo eso porque eso es lo que mató a Jesús, ¿no? Parece que eso es como si fueran ateos, pero con el sustrato cristiano, sin ser el sustrato cristiano del conocimiento, sino de la superficie, ¿no? de lo que se ve desde fuera, de la imagen, no del trasfondo. Hay un podcast que yo cito en innumerables ocasiones en estas entrevistas que se llama La Orden y que recomiendo a todo el mundo que lo escuche, que le daba esto que dices una interpretación que a mí me pareció muy sugerente en lo que respecta al cristianismo, porque decían, no recuerdo quién lo dijo exactamente dentro del podcast, pero lo que venían a decir es que el cristianismo realmente, si uno profundiza, otra cosa es la visión absolutamente superficial que hace esta gente, que eso es correcto y te doy toda la razón.
Pero claro, si uno profundiza, realmente el cristianismo no dijo que ser víctima fuera bueno, sino que era bueno estar dispuesto a ser una víctima si ese era el resultado de defender la verdad. Es decir, algo radicalmente distinto a lo que se dice hoy en día, que es el mero hecho de ser una víctima, no como consecuencia de defender una verdad que te conduce a ese resultado, sino la etiqueta de víctima como consecuencia de autoproclamarse víctima es lo bueno. De ahí sí que veo una distorsión absoluta. Por ejemplo, en la figura de Jesús, por ejemplo, que la ven superficialmente es la víctima, ¿no? Murió por vuestra culpa. Yo veo todo lo contrario. O sea, yo veo una muestra de poder tan grande que no podemos ni siquiera imaginarla. Porque en el wokismo todo te afecta, todo te duele. Si te soplan, te duele. Si te miran, te duele. Si te dicen has hecho esto mal, te duele. Pero Jesús es capaz de subirse a la cruz, de ser crucificado, insultado, humillado, asesinado, y dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Eso es poder, eso no es victimismo. Eso es. Entonces, por eso te digo, hay un trasfondo que es el poder de la entrega, porque Él se da a la humanidad, se da a Dios completamente en cuerpo y alma, y aún así nadie es capaz de tocarle, porque Él sale vencedor y además resucita, ¿no? Que luego se olvida mucho, siempre lo tenemos en la cruz, pero no nos acordamos de que resucita. Sin embargo, la víctima moderna es alguien a quien, cuidado, cuidado, no me toquen, no me miren, a ver si me vas a hacer daño, y encima eres malo, eres malo. Claro. Jesús dice, bueno, perdónalos, que son ignorantes, ¿no? No, es que has dado en el clavo, porque efectivamente la víctima moderna lo que revela es debilidad de espíritu. Es decir, sin yo, por una causa, en fin, justificable mínimamente, voy gritando a los cuatro vientos lo víctima que soy, eso lo que revela es debilidad de espíritu, mientras que en el cristianismo es bastante lo contrario. Es decir, no es debilidad, sino fortaleza de espíritu. El mártir podría no haber sido una víctima. Si hubiese renegado de lo que se le decía que renegase, podría haber evitado ese destino, por así decirlo. Ahí está también el mérito. Es decir, pudiendo no serlo, como consecuencia de estar dispuesto a, tu destino final es ser una víctima. Pero claro, eso revela una fortaleza de espíritu inconmensurable. Exacto. Llevar hasta las últimas consecuencias. Esa debería de ser, pues como yo hablo del amor o la admiración a la figura de Jesús, por ejemplo, debería ser el amor a decir, oye, esa fuerza, esa capacidad de tú ser lo que tú crees que debes, hacer lo que crees que debes, sin importarte las consecuencias, y encima tener esa fortaleza de espíritu de no sentir esa envidia, ese odio por los demás. Ostras, es como un reto que merece la pena, ¿no? Intentar. Eso es lo que yo creo que debería de ver el cristiano en Cristo. Lo que pasa es que por lo general, pues igual que el woke, ve la superficialidad de ¡ay, pobre víctima!, tal, pues el cristiano muchas veces se queda solo también en el rito, en la identidad de grupo, en el dogma, en tener que ir a confesarse, escuchar la misa tal, pero es como, vale, sí, eso está bien, pero ve más allá. O sea, busca aquello que te acerque a ti, a Jesús, que no solamente hacer lo que tienes que hacer, que hace todo el grupo, sino busca dentro de ti eso que te hace sentir que Jesús es algo a lo que tienes que admirar o a lo que tienes que aspirar. Es que, escuchándote de nuevo, me surge, claro, otra diferencia. Uno muchas veces entiende cosas comparativamente. Es decir, la comparación es muy buena porque, digamos, te da perspectiva. Entonces, otra diferencia que veo yo, y creo que es importante recalcarla, es dónde está focalizada la intención de cada una de esas dos víctimas distintas. Es decir, parece que en la víctima moderna su intención esté depositada en el mero hecho de ser una víctima. Es decir, yo quiero ser una víctima. Mientras que en ese otro tipo de víctima la intención es otra. Es decir, mi intención es defender esto, como decías tú, sin que importen las consecuencias. Y si tengo que ser una víctima, será. Pero mi intención no es ser una víctima, sino otra distinta, y desde luego no me vanaglorio por ser una víctima. Que claro, también creo que los distancia muchísimo a estos dos grupos de... Sí, es un poco también como en el camino del guerrero. El guerrero está dispuesto a morir por lo que cree y no se victimiza nunca. Claro. Precisamente una de las cosas que salió un clip de Elvira Roca, que creo que era de aquí, no era de aquí, era del sentido de la birra.
Y hablaba de cómo el hombre ha ido toda la vida a la guerra, lo hemos mandado a la guerra, ¿no? Y nunca ha llorado, nunca se ha victimizado. Pues eso es el estar dispuesto a hacer algo que tienes que hacer y no estar todo el rato llorando por eso. ¿Qué pasa? Que la mujer también solía hacer lo que tenía que hacer sin llorar por ello. Pero ahora lo que se dice es que todo eso estaba absolutamente mal. Y ahora además se dice, y el hombre también debería llorar. Y el hombre también debería victimizarse. O sea, al final, si ves también otro clip que se ha viralizado, que era Samantha Hudson con Irene Montero hablando del violador. Sí. Y decían, no, es que el violador es algo más que un violador. Es el hijo de alguien, es el hermano de alguien. Es que está todo de verdad dado la vuelta. Es una cosa muy interesante. Dice, no hay que odiarlo, ¿no? O sea, esa persona, pobrecita, ¿no? Es una víctima del sistema. El malo es el padre, a lo mejor, de la niña a la que han violado, que es un hombre hetero patriarcal que dice cosas machistas y tal. El violador es una persona que no se ha adaptado a este sistema del mal, ¿no? Y pues ha tenido ese impulso, ¿y qué le vamos a hacer, no? Hay que darle un curso de reconstrucción. Sí, sí. Es increíble. Entonces, la víctima al final siempre se convierte en el verdugo. O sea, se convierte en la persona que está vanagloriándose en su debilidad, en su incapacidad, en su envidia, en todo eso, y encima lo está transformando, se está poniendo un disfraz como si fuera él verdaderamente el bueno de la película. Uh-huh. Conectando con lo primero que te preguntaba al principio de este bloque, es decir, las causas del auge de lo woke, decíamos que se debe a una especie de simbiosis entre los intereses del poder y la conveniencia de ciertas personas de unirse a este movimiento, pero claro, también hay otra derivada, que es quien no forma parte del poder y no forma parte del movimiento woke y ve desde fuera todo lo que sucede y sin embargo no se atreve a decir que el rey está desnudo, que es lo que ha sucedido durante prácticamente una década. Sí. Entonces, ¿a qué se debe eso? Factor imprescindible para que todo esto haya podido propagarse como se ha propagado. Porque si desde el primer momento se hubiese dicho, mira, vamos a ver, lo que estáis diciendo es un puñetero disparate y no pienso tragármelo, sí, y tú eres lo que eres y no lo que dices ser, esto quizás por mucha propaganda institucional que hubiese habido no hubiese calado como verdaderamente ha calado. Entonces, ¿a qué se debe esto? Yo creo que era necesario que fuera así porque tú no podías desarmar este movimiento con la razón. O sea, tú no podías decir, esto no tiene sentido, porque ellos cogían esa bandera y decían, contra el sentido, sí. ¿No? Es más, todo esto viene también de una época de nihilismo absoluto a la que habíamos llegado después de la modernidad, en la que ya nada tenía sentido. Entonces, sí, es que el sentido también es una idea como, es que han llegado a decir que las matemáticas son machistas, o sea, imagínate. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Era como cuando vas, no sé, te imaginas que llegas de repente a una tribu donde están todos impregnados del pensamiento mágico y dices, oye, no, que esto no se puede comer porque esto te puede generar un envenenamiento. No, pero es que yo así veo a mi Dios, ya está. Entonces, no vayas con razón donde lo que hay es un berrinche infantil, ¿no? Es como la sociedad occidental está pasando por un proceso de adolescencia, de edad del pavo muy tonta, sí. Muy tonta, que la única forma que había de que empezase a decaer es que ella misma, dentro de su inconsistencia, empezase a pasar lo inevitable, que es que no pueden sostener en el tiempo algo así porque empiezan las contradicciones, empiezan las guerras internas. Entonces, cuando ya todo el mundo ve que esto es más de lo mismo, pero más tonto aún, pues ya puede decir, oye, mira, a lo mejor esto ha sido un poco estúpido, ¿no? Cuando ya están todos que se han peleado entre ellos, que se han destruido ellos solos, como la Torre de Babel, ¿no?, que ha caído, entonces ahí ya puedes decir, bueno, vamos a tomar en cuenta lo que se ha dicho, quiero decir, vamos a tomar en cuenta que hay cosas que a lo mejor sí que era bueno mejorar o actualizar, pero todo esto ha sido un disparate. Uh-huh. Y ya hay que pasar página ya de aquí. A mí, de todo este delirio, hay una cosa que me parece especialmente ya no absurda ni irracional, sino cruel, uh-huh. Que es que en la sociedad actual, pues hombre, quizás menos que en otras épocas de la humanidad, pero también hay víctimas reales. Claro. Es decir, hay gente que se suicida, hay gente enferma, hay gente sola, hay gente que lo pasa muy mal. Y sin embargo, al movimiento woke le ha dado exactamente igual toda esta gente. Es decir, la víctima real le importa 3 pimientos. Él está con quien se autopercibe como víctima, lo que conecta con un tema más amplio, que es precisamente
esta distinción entre quién es víctima y quién va de víctima. Claro. Quien es víctima es absolutamente ignorada y quien va de víctima se le pone en el centro del huracán mediático. Entonces, yo tengo mi prototeoría de por qué sucede esto, pero quería preguntarte a ti primero por tu punto de vista, luego te doy el mío y sí, conversamos un poco sobre esto. Yo creo que la víctima real, primero es una incomodidad porque hay que solucionar un problema. Sí. Entonces, todo lo que sea tener que hacer algo contra un problema, ellos desde su narrativa y desde sus ideas de políticas a poner en práctica, si te das cuenta, todas las políticas que ponen en práctica no funcionan. Por eso la propia izquierda dice, pero si es que estamos igual de mal, si es que tampoco tenemos para comer, no tenemos para pagar la luz, no tenemos... Y dices, ¿qué está haciendo ahora mismo la izquierda? ¿No? Porque el wokismo ha ido permeando más en la izquierda que en ninguna otra parte del espectro político, es evidente, ¿no? Entonces dices, bueno, es que la víctima real es un problema, porque ellos no quieren personas que tengan un problema real donde ellos tengan que hacer un esfuerzo de solucionarlo. Ellos lo que quieren son personas que encajen dentro de un relato para poder seguir haciendo esta revolución performativa que no va a ningún lado y lo único que hace es mantener en el poder al que está. Entonces, claro, para que la víctima de verdad, si además la puedes hacer desaparecer, mejor. O sea, cuanto menos se la vea, mejor, porque es un problema. La víctima es un verdadero problema. Has dicho lo que yo pienso, pero mucho mejor. Estoy de acuerdo contigo y por tanto conmigo. Mi punto de vista es que la víctima real, que conecta exactamente con lo que tú has dicho, exige un esfuerzo. Es decir, la víctima real arrastra consigo su sufrimiento y ese sufrimiento no desaparece cuando te apetece, porque carga con él. Entonces, si tú verdaderamente te la tomas en serio, estar en contacto directo con una persona que sufre de verdad es agotador o puede llegar a ser agotador. Y sin embargo, quien va de víctima no. O sea, estar con él, punto número uno, te permite ponerte la medallita de la superioridad moral, sí. Porque si hay que estar con el débil, yo estoy con el débil, pero sin, a modo de contrapartida, exigir ese esfuerzo, porque en el fondo yo sé que no es una víctima. Exacto. Entonces, la medallita me la pongo sin necesidad de hacer ningún tipo de esfuerzo, sin necesidad de implicarme, sin necesidad de cargar con todo eso que una víctima real sí que exige. Y hay una cosa que has dicho que es bastante trágica, que es que, claro, o sea, al final esta lógica de la incomodidad que genera la víctima lleva a que uno no vea con malos ojos que se quite del medio. Y no sé si la demostración última de esta lógica es la eutanasia, tal y como se entiende hoy en día. Es que todo esto lleva a cosas muy oscuras, ¿no? Porque si al final nosotros, por ejemplo, veíamos que la vida, pues también, esto viene también del cristianismo, ¿no? La dignidad del ser humano, el respetar su vida. Ahora tu vida importa en cuanto a es tuya, no oprimida o manipulada por otro, y tú decides si estás sufriendo, pues si acabas con ella, porque es tu decisión, que eso era el argumento, decían, es tu decisión, no la de un sistema heteropatriarcal que te oprime, ni de una religión que cree que tienes que seguir para adelante, no, es tuyo. Entonces es como que lo único que te conceden y que te dan es tu propio sufrimiento, porque eres la víctima, y la decisión de acabar con él. Y si lo haces, pues has sido una persona muy empoderada, que ha sido capaz de, contra todo sistema, acabar con su propio sufrimiento. O sea, fíjate, porque es que además, si lo piensas, también todo esto se junta a la obsesión que tenemos con la juventud, ¿no? Toda vida de un anciano también puede ser vista como una vida indigna. ¿Por qué? Porque no se vale por sí mismo, porque ya no produce, no es guapo para salir en TikTok y seducir, ya es una carga, ¿no? para todos los demás, y su vida no se sostiene por sí misma. Entonces, pues, ¿por qué vamos a decir que una persona anciana no tiene el poder de decidir cuándo acaba su sufrimiento? No tiene ni que estar enferma, ni que estar terminal, ni que estar... Si está sufriendo porque no puede valerse por sí misma, porque está solo, porque está triste, pues nada, pues acabemos con todos los ancianos, ¿no? Quería buscar un pasaje de una novela de Houellebecq. Lo que pasa es que no hay cobertura y no lo voy a encontrar.
Pero básicamente venía a decir, creo que es de las partículas elementales, si no me equivoco, que para mí es el mejor libro de Houellebecq. Dice que, claro, la vida tenía valor desde un punto de vista de la plataforma occidental por esa dignidad intrínseca que tiene todo individuo por el mero hecho de serlo. Y ves cómo los ataques frontales frente a esa vida en la actualidad están viniendo. Aparte, esto es particularmente, ¿cómo decirlo?, vil y rastrero, porque uno cuando ataca a alguien que se puede defender, pues bueno, el mero hecho de atacarle incluso puede que tenga cierto pase, pero cuando uno ataca a quien está desprotegido, eso es más ruin y más rastrero. Entonces, lo que venía a decir es que esta dignidad asociada al individuo se está de algún modo resquebrajando, y los dos frentes de ataque son precisamente aquellos en los que más débiles. Y hablaba del aborto y hablaba de la eutanasia. Es decir, esos dos extremos de la vida, por así decirlo, donde esa dignidad no se aprecia, porque en el primer caso no ves una vida, en el segundo caso no ves una vida digna de ser vivida, y en ambos casos, digamos, no lo atacas frontalmente, porque ya se cuidan de ponerle ropajes muy bonitos a todas estas ideas, pero sí lo atacan frontalmente. Sí, al final es, y volvemos al inicio de la envidia y del no querer esforzarse para ser mejor de lo que eres, ¿no? Si cualquier víctima o persona que está sufriendo de verdad te va a obligar a ti a ser mejor de lo que eres, te va de alguna forma a encarar, lo que vas a intentar es quitarlo de en medio porque te provoca sufrimiento a ti. Entonces, es decir, tú no vas a ser más víctima que yo estoy por encima, ¿no? Al final, el wokismo es un egocentrismo narcisista, adolescente, absoluto. Entonces, cualquier cosa que me genere un problema o una carga, le voy a dar la vuelta para que parezca que en verdad yo soy la víctima de ello, ¿no? Es el maltratador victimista, y me lo voy a quitar de en medio, pero hasta el punto de, oye, yo no te voy a matar porque eso estaría mal, pero oye, si tú te quieres matar, si tú quieres matar algo que hay en tu cuerpo, es tu decisión. Si tú quieres matarte tú cuando eres anciano porque ya no te vales por ti mismo, es tu decisión, ¿no? Entonces sí, eutanasia, aborto y yo creo cualquier cosa que haga a alguien muy vulnerable y obligue a realmente tomar partido por algo, en lugar de estar todo el rato en Twitter diciendo, oye, esto está muy mal. No, toma partido, haz algo. Ahí no vas a hacer nada. Y además lo más curioso de todo esto es que vas a decir, no, yo no voy a hacer nada porque ya he pagado mis impuestos, que lo haga el sistema este opresor, ¿no? Que lo haga el hombre blanco. Sí, sí. Entonces es eso, es muy triste porque puede llegar a unos niveles como el caso de Noelia, en el que dices, bueno, si hay dudas de que esta mujer es recuperable, no está terminal. El sufrimiento, además, también es una cosa muy desconocida, porque el sufrimiento, yo por ejemplo tengo un dolor crónico, y el estado de ánimo puede influir de forma brutal en si me siento mejor o me siento peor. Entonces, el sufrimiento es como una cosa muy desconocida, también que hay en el ser humano, que siempre nos creemos que solo con los médicos, la ciencia, todo esto ya sabe, y es como no, porque el placebo existe por algo. O sea, tú sabes que un placebo tú te lo tomas y no lleva nada y te has creído que estabas tomando algo que te iba a aliviar y te alivia. Entonces, si estas cosas están estudiadas y pasan, ¿hasta qué punto el sufrimiento de un ser humano puede ser aliviable si nos comprometemos con ayudarle? Lo que está claro es que con estos relatos de la eutanasia y la muerte digna, ¿no? Nos podemos lavar las manos, ¿no? Y bueno, es su sufrimiento, él elige. Quería preguntarte una última cosa antes de cerrar este bloque. Has aludido en varias ocasiones ya a este concepto del maltratador victimista, que me parece muy interesante. Si lo entiendo más o menos bien, digamos que, bueno, pues a lo que estamos acostumbrados normalmente, si uno mira la historia, es a confrontarse con un enemigo, por así decirlo, que supone un peligro real, al que tú puedas responder en esos mismos términos, y forma parte un poco de la lógica, que a uno le puede parecer más o menos, no sé, normal, que le cuadra. Y sin embargo, el hecho de toparse a modo de contrincante con alguien que no te está agrediendo físicamente, al que tú tampoco puedes agredir físicamente, porque vamos, eso sería el sumum, o sea, es una cosa delirante, de algún modo deja un poco fuera de juego, eso sumado a una especie de mala conciencia
que no sé si también sería un factor más que hay que meter en juego aquí, lleva quizás a esa inacción que de algún modo también explica cómo mucha gente, viendo desde fuera los delirios que se decían día tras día, no tomaba partido, quizás porque tampoco sabía muy bien cómo hacerlo, porque cómo lucho frente a este que está diciendo un delirio, no le puedo meter un puñetazo, yo creo que a la cárcel tampoco creo que esté bien, entonces... Sí. Sí, es como si hubiese sido una especie de prueba, ¿sabes? Para la persona sensata de fortaleza, de decir, porque no puedo atacarle, pero puedo mantenerme. Con mantenerme me refiero a no voy a entrar yo en el juego, no voy a darle la razón, pero tampoco le voy a decir que no la tiene. O sea, es como, ¿sabes? Como el niño que tiene el berrinche, Sí, ¿no? sí. Y dice la madre, espera que se le pase. Sí. Y luego ya le... O sea, primero le dices que se calle y tal, pero sigue cabreado, pues espera que se le pase. Y tú sigues, no cedas. O sea, tú sigues haciendo tus cosas y sigues con lo mismo. Cuando se le pase ya hablaremos. Pues esto ha sido algo así, es como, esto es el berrinche estúpido de Occidente y estamos esperando a que se le pase, pero no te dejes contagiar. Claro. No te dejes contagiar, mantente en tu sitio y no tengas miedo, porque resistir va a ser la única forma de que esto se caiga por su propio peso. Es que claro, me siento identificado con lo que te he dicho porque yo veo a un Terian, que ya es el último delirio de los últimos delirios, que para quien no lo sepa es gente que se identifica con animales. Sí. Y claro, a mí no me sale a palearle. O sea, por mucho... Hay una obra de teatro en Elche. En Elche ya se abordó, yo soy de Elche, el fenómeno Terian hace un siglo más o menos, a través de una obra de teatro que se llama Tío Vull ser gos, es decir, tío, quiero ser perro. Claro, había un chaval que veía pues, la vida tan apacible que tenía su perro todo el día tumbado, pues, le ponían la comida, le ponían tal, sin ningún tipo de responsabilidad, y le dijo a su tío que quería ser perro. Entonces el tío se tomó en serio y le ponía a dormir a la intemperie, le daba de comer pienso si se acordaba, el agua se lo ponía en un cuenco sucio y claro, se le quitaron las ganas de ser perro. Pero claro, evidentemente fue una obra de teatro tal, pero de algún modo sí que yo me siento identificado con esa inacción y con esa impotencia porque ves a una persona que dice unos delirios semejantes y no es una persona que me esté atacando físicamente y frente a la cual yo pueda responder también físicamente, sino que está diciendo simplemente idioteces frente a las cuales yo no le puedo decir nada porque es que le diga lo que le diga va a ser papel mojado y tampoco le puedo, ya digo, apalear. Entonces, conecta todo esto con el último bloque de la entrevista, que es el declive de lo woke. Quizás el declive de lo woke, que precisamente también por eso supongo que el libro se llama Autodestrucción Woke, venga como consecuencia no de un factor externo, es decir, no como consecuencia de lo que yo le pueda hacer a un Terian, sino como consecuencia de una autodestrucción interna fruto de haber llevado ciertas ideas ya a un delirio absolutamente injustificable. Por mucho que la razón les dé igual, llega un punto en el que, quiero decir, las cosas, como decías, se caen por su propio peso. Claro, es que al final tú ni puedes destruir la religión, visto está, ni puedes destruir la razón, ni puedes destruir una jerarquía. O sea, ese mundo que imaginan adolescente de amor que ni ellos mismos son capaces de estar a la altura, eso es imposible y es inviable. Entonces, de nuevo, se volverá a demostrar que no va a pasar. Entonces, cuando se demuestre que no va a pasar y que no solo no va a pasar, sino que vamos a ir cada vez a peor, entonces ya será cuando toda esa gente que se ha mantenido firme podrá mirar al otro y decirle, ¿cómo te sientes? Intentamos ya coger todo esto que ha pasado, entenderlo y ofrecer nuevas sendas para seguir evolucionando, para seguir manteniendo una civilización mínimamente funcional, o quieres seguir todavía llorando, ¿no? Como el niño del berrinche. ¿Quieres seguir todavía o estás ya preparado? ¿Hablamos o sigues como cuando dicen, no, yo no voy a hablar con un fascista? Sí, sí. Pero cuando ya se empieza a normalizar que ese fascista ahora parece que puede, como Soto Ibars, ¿no? O puede molar, de repente aparece una feminista y decía, yo no debato con tal, y debate con él, ¿no? O Cindy Takanashi decía, no, yo con hombres, con pero cuando ya empezó a dar la vuelta a la cosa decía, bueno, a lo mejor nos hemos pasado un poco, ¿no? El berrinche no ha hecho efecto, bueno, vamos a sentarnos a hablar. Pues cuando llegue ese momento, a mí lo único que me preocupa es que llegue tan tarde y se haya destruido todo tanto que nos coma la tostada por otro lado, porque hay civilizaciones más fuertes que no han caído en esto que siguen con su proceso y siguen
con su trabajo, pero nosotros estamos como destruyendo. Y me preocupa sobre todo generaciones más jóvenes, que por suerte al final la juventud es como estar en contra de todo y eso sigue pasando, pero me preocupa a todos aquellos que hayan caído en la educación, sobre todo siendo muy pequeños, de estas cosas de las identidades, de ahora puedes ser un perro, mira a ver qué voces tienes en la cabeza, por si eres niño o niña. Esas me asustan porque no tienen todavía defensas para protegerse de todo esto. Entonces, yo tengo la impresión de que esto va a caer. Lo que no sé es cuánto va a arrastrar con ello. Quiero hacerte un par de preguntas puntuales en relación con esto. Lo primero, evidentemente, uno percibe que se ha pasado de rosca este movimiento y que lo que empezó siendo una cosa que uno podía debatir o dejar de debatir ya se ha terminado convirtiendo en un engendro absolutamente caricaturesco. Primero, entonces, ¿por qué se ha producido este giro de rosca tan exagerado? Es decir, ¿por qué las cosas se han ido llevando cada vez a un límite más ridículo? Quizás tenga que ver con el desprecio de la razón. Una vez entras en esa lógica ya te cuelan una y te pueden colar 10. No sé cuál es tu punto de vista. Sí, yo creo que al final el ser humano es muy... como suele buscar algo de forma muy insistente, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, si ha tenido un problema con la religión, va a tener que ir al límite de la razón para decir esto no me vale, ¿no? Entonces, si se ha embarcado en la conquista del nuevo mundo, yo me tiro ahí en el barco hasta el final, aunque me muera, aunque me enferme, aunque no tenga para comer, yo sigo para adelante. Pues el momento en el que empieza el posmodernismo y empiezan a dudar de todo lo que somos, dicen, bueno, yo voy a llevar la duda, el nihilismo y toda esta búsqueda de algo de sentido igualmente, aunque sea por el camino inverso, la voy a llevar hasta el límite. Entonces, mi impresión es esa, que la investigación ha querido ver hasta dónde llegábamos, si realmente podía haber algo de verdad aquí, o terminábamos como en el fondo del pozo más abajo, ¿no? Entonces, yo creo que a veces somos muy así, ¿no? Es como que hasta que no hemos agotado una experiencia muy intensa, no somos capaces de resurgir de las cenizas o de decir, oye, vale, hasta aquí hemos llegado. ¿Y crees que ya se ha agotado o se está a punto de agotar o que aún le queda cuerda a todo esto? Pues mira, a mí hay una cosa que me hace dudar y es si el hecho de que esto haya llegado a este extremo tan fuerte puede generar un movimiento tan opuesto por el otro lado que lo vuelva a fortalecer una vez haya caído. Porque cuando ese movimiento opuesto tan fuerte empieza a mostrar también sus propias contradicciones, lo otro vuelve a resurgir como diciendo, ¿veis? Teníamos razón. Entonces, creo que por eso es importante investigar todo esto entendiendo qué cosas son las que las mueven y cómo dar una salida para que esas cosas puedan ser trabajadas, escuchadas también, mejoradas, pero no asfixiadas, ¿sabes? En el fondo de un rincón para que estén ahí esperando el momento de volver a hacerse grandes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, porque al final nunca va a haber un sistema perfecto, entonces tenemos que lidiar con esa imperfección, tenemos que lidiar con que las personas que están muy frustradas contra lo woke tienen que entender que no va a haber, de repente no va a llegar algo que les va a salvar tampoco, vamos a intentar cambiar esto, ¿no? Vamos a intentar llegar a algo equilibrado, pero no va a llegar la salvación tampoco, o sea, hay que asumir que vamos a pasarlo mal o que el sufrimiento está ahí y ya está. Y cuidado con los movimientos en los que algún mesías de turno sepa dirigir de nuevo un descontento hacia otra locura, porque tenemos la capacidad de inventar locuras muy, muy, muy destructivas. Entonces, esto me parece una gran oportunidad para que seamos capaces de ir un poquito más allá, que es lo que teníamos que haber hecho antes de que empezase todo el wokeismo. Hemos hablado ya del wokeismo, del auge, del declive, y voy a preguntarte ahora por una conclusión, por así decirlo. En las últimas entrevistas lo vengo haciendo, me parece que es algo muy interesante. O sea, una persona está investigando un tema durante 1 año, durante 5 años, durante 10 años, durante lo que sea, e inevitablemente a lo largo de ese recorrido ha ido, bueno, pues llegando a ciertas conclusiones que además,
y hablo desde mi propio punto de vista también en relación con los temas que yo he investigado más, esas conclusiones van variando con el tiempo, lo que te parecería muy evidente el primer año a lo mejor en el que estudiaste algo, en el segundo ya le empiezas a ver, digamos, fisuras, en el año número 3 miras hacia atrás y ves que eso era un planteamiento totalmente infantil. Es decir, la investigación es una labor muy ardua y que se basa en el constante ensayo y error, hasta que uno, bueno, pues al final, entre toda esa cantidad de ideas, va dando con algunas que piensa que sí que son defendibles, que sí que son, sin perjuicio de que pueda terminar cambiando de punto de vista una década después, que le parecen en ese momento más sólidas. Que me parece que es el espíritu con el que has escrito el libro. En la introducción decías una cosa que voy a leer porque me pareció muy buena. Decías, no escribo para convencer, sino para ordenar mis ideas, aprender, compartir y cuestionar mis certezas, que sucede también. Cuando uno se pone a escribir es cuando empieza a ver dónde están las flaquezas de sus argumentos, dónde puede fortalecerlos. En definitiva, me callo ya. ¿Cuáles son las conclusiones que a día de hoy, y sin perjuicio de que dentro de un tiempo puedas matizar o cambiar, dirías que has llegado a ellas? Vale, sí, es el proceso de aprendizaje, yo creo que es constante y es lo mejor que te puede pasar. Cuando te estancas en algo y dices, aquí me quedo, estoy segura de que esto es cierto, es cuando empieza a emponzoñarse ya. Es como que siempre hay que estar abierto a aprender algo nuevo. Y también digo ahí que hay experiencias que no son opiniones, sino que hay cosas que uno sabe que son verdad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero no son opiniones, no tienen que ver con la opinión, tienen más que ver con la experiencia, como por ejemplo el tema de que hay un dolor o hay una envidia o hay un rencor en ciertas personas que están gritando, están llorando, están enfadadas con el mundo, lo sabes, ¿no? Ahora, a lo mejor las causas me equivoco en lo que son, pero eso está ahí. Entonces, para mí la conclusión un poco es, también hilando con lo que he dicho antes del momento de buscar la solución a esto, es que, por lo menos, aunque no lo vaya a hacer todo el mundo, porque al final la masa va por donde el pastor de ovejas los guía, ¿no? Pero me interesan más individuos que sean capaces de hacer esa reflexión, por lo menos para que cuando ellos también hablen, pues intenten expandir un mensaje diferente, aunque sean pocos. Y es la atención a lo que pasa dentro nuestra, porque ese intento de escape constante del sufrimiento, de la responsabilidad, del dolor, de aquello que te frustra o que te dice no tienes razón, ese intento constante de encarcelarte en ti mismo y estar cómodo, estado de bienestar, ese bienestar, yo creo que es lo que lleva a que inventemos todos estos delirios y que al final lo que tenemos que hacer es entender cómo somos, lo que necesitamos, entender que el envidioso también está en mí y que el que es capaz de ser más que el envidioso también está en mí. Entender que el ser humano siempre va a tener la necesidad de trascendencia. No puedes eliminar la religión, no puedes eliminar la razón y no puedes eliminar tus sentimientos, ni tu parte oscura, ni tu envidia, ni tus incapacidades, ni tus debilidades. Pero puedes tratar de integrarla en lugar de mirar a otro lado y echarle la culpa al de al lado. Entonces, creo que necesitamos más aceptar las cosas como son y tratar de mejorar las cosas desde ese punto de partida en lugar de soñar con utopías de perfección, enemigos por un lado y amigos por otro, sino que tenemos un poco más que hacer un trabajo más de reflexión, de decir, vamos a ver, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque esto es algo que, en cierto modo, cargamos todos. Esto es un proceso histórico, es un proceso político que cargamos todos, aunque no estemos todos dentro del wokismo, todos hemos sido, en cierto modo, hijos del posmodernismo. Todos estamos viendo los mismos productos culturales, todos estamos viviendo las mismas cosas. Entonces hay que ir más allá y tratar de hacer esa reflexión interior. Pues si te parece, con esta reflexión magnífica concluimos la entrevista. Recuerdo que se muestra en pantalla que Marina ha escrito este libro, Autodestrucción Woke, auge y declive de los cultos posmodernos. Invitamos a todo el mundo a que lo compre y a que lo lea también. Siempre digo lo mismo, Es importante. que no es simplemente un elemento decorativo, aunque he de decir que es muy bonito, ¿eh? La portada me gusta mucho. Es una portada muy original y muy bonita.
Marina, muchísimas gracias, ha sido un gusto y nada, bueno, pues ya eres un habitual de este canal, pero también tenía ganas yo también de hablar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. La verdad es que ha estado muy bien poder hablar contigo. Además, siempre invitas también a profundizar un poco y no quedarte solo en la superficie, cosa que agradezco. Pues te lo agradezco también mucho a ti. Y también os lo agradezco a todos vosotros, como siempre.